¿Qué tal a todos? Veamos la implementación de una autenticación o login con el uso de la biblioteca Boli, base de datos en MySQL, PHP y almacenamiento de sesión con Shaded Preferences. En este proyecto, vamos a enfocarnos en la implementación de la autenticación y registro de usuarios con la biblioteca Boli. Por tal motivo, los XML de login, de la bienvenida, del diálogo, el almacenamiento de sesión, los scripts de PHP y la base de datos en MySQL, ya se encuentran implementados para no extender tanto el video. Sin embargo, vamos a comentar sus características de manera general. Este es el sitio principal de autenticación del usuario. Es un diseño de formulario sencillo, que cuenta con dos campos de texto para el ingreso del nombre de usuario y contraseña, así como el botón de acceso al sitio. Después de la autenticación o logueo, este será el lugar que simula el inicio de sesión del usuario. En este sitio, podremos observar su información, la cual es obtenida desde la base de datos en MySQL. Este sitio también contará con un botón para salir de la sesión, regresándonos al formulario de autenticación nuevamente. La base de datos ha sido creada en el entorno de desarrollo XAMPP. La hemos nombrado como Login Android, y cuenta únicamente con una tabla nombrada como usuarios, la cual tiene solo a 2 usuarios registrados. Dentro del directorio htdocs de XAMPP, ha sido creado el directorio Android Login, en el que hemos colocado el script de PHP para la conexión con la base de datos. En el script, obtenemos el usuario y la contraseña enviados desde el formulario mediante el método POST. La conexión a la base de datos se realiza por medio de la interfase PDO de MySQL, colocando como el host a localhost, el nombre de la base de datos, y el usuario y la contraseña del servidor que aloja dicha base de datos. En la consulta a la base de datos, obtendremos el ID, el nombre del usuario y su correo, siempre y cuando el usuario y la contraseña coincidan con alguno de los registros alojados. Ejecutamos la consulta, convertimos en JSON el resultado obtenido y cerramos la conexión con la base de datos. Muy bien, es hora de agregar la biblioteca Boli en el archivo Gradle. En el apartado Dependencias, vamos a agregar la implementación de dicha biblioteca. Puede copiarla desde este sitio, el cual estará disponible en la descripción de este video. Finalmente, sincronizamos el archivo. Ahora nos dirigimos al archivo manifest y colocamos el permiso de acceso a Internet, así como el uso de URLs de cualquier tipo. Listo. Es momento de integrar los componentes del XML de la autenticación o login en el Main Activity. Comenzamos integrando los campos de texto correspondientes al nombre de usuario y la contraseña, mediante la función findViewById, seguido del tipo de componente y su identificador. De la misma manera integramos el botón, modificando el tipo de componente a button. Le proporcionaremos al botón la función SaronClickListener para realizar la autenticación al momento de hacer clic sobre él. Antes de autenticar los valores ingresados en los campos de texto con la base de datos, vamos a verificar por medio de un condicional que no sean enviados valores vacíos. Una vez verificados los valores, se le asignan como argumento a la función loginB de Boli, la cual crearemos más adelante. En caso de que alguno o ambos valores de los campos de texto estén vacíos, mostraremos un mensaje toast en pantalla que notifique el problema. Ahora crearemos la función loginB de Boli, especificando los argumentos que recibe como de tipo string.
Ahora vamos a proporcionar la ruta URL que contiene la conexión con el servidor web, el cual aloja la base de datos. Esta ruta nos va a dirigir hacia el archivo PHP, que contiene la conexión con la base de datos. De momento estamos accediendo a este recurso por medio de nuestro servidor local, es decir, con localhost, seguido del directorio que contiene el script PHP y el nombre de dicho script con su extensión, .php. Vamos a crear la variable que contendrá el objeto de la clase string_request, que por medio de su constructor, le daremos como argumentos, el método de envío de parámetros post hacia el servidor, la URL, y el objeto response, seguido de la función listener, en el que implementaremos el manejo de la respuesta en caso de existir. En el caso de que no haya una respuesta, lo notificaremos con la función error_listener en el objeto response. Ahora sobreescribimos de manera local a la función getParams, que retornará un objeto de la interfaz MutableMap con su clave y valor de tipo string. Creamos una variable inicializada con un objeto hatchMap con su clave y valor de tipo string. hatchMap será el encargado de implementar a la interfaz MutableMap. Añadimos el usuario y la contraseña como parámetros, colocando su clave y valor correspondiente. Una vez definidos los parámetros a enviar, los retornamos con return. La clave o nombre del parámetro servirá para identificar el valor en el script de PHP. Colocaremos un mensaje toast para notificar cuando no exista una respuesta del servidor. Manejaremos la respuesta mediante el bloque try-catch. Cuando exista algún error, lo notificaremos de igual manera con un mensaje toast. En este mensaje, se notificará que el usuario o la contraseña no son válidos, ya que no se encontraron en la base de datos. Cuando sí existe el usuario en la base de datos, recuperaremos los datos devueltos por el servidor con un objeto JSON Array, colocando la respuesta como argumento. Después, accederemos a las filas de datos del objeto JSON Array mediante la función getJSONObject. En este caso, solo es una fila, ya que la información corresponde a un usuario solamente, por lo que colocaremos el valor de 0 para indicar que se trata de la primera y única fila de datos en el objeto. Creamos el objeto intent para cargar los datos recuperados del servidor y enviarlos como parámetros al activity de bienvenida. Utilizamos el objeto intent y cargamos los parámetros con la función putExtra, seguido del nombre o clave del parámetro y el valor a ser enviado. Extraemos los datos de la variable valores por medio de la función get y su correspondiente clave. En este caso, la clave está definida por los nombres de las columnas de la tabla usuarios de la base de datos. Definimos las claves o nombres de los parámetros para identificar los valores enviados en el activity de bienvenida. Ahora llamamos a la función startActivity para acceder al activity. Le colocamos como argumento el objeto intent. Finalmente, ejecutamos la petición al servidor con la clase Volley, seguido de la función newRequestQueue, dándole como argumento el contexto o lugar donde se ejecuta, que en este caso es el mismo main activity, por lo que se lo indicaremos con this. Utilizamos el método add para agregarle como argumento el objeto petición post, que es el que contiene la petición al servidor que hemos implementado. Muy bien, vamos al activity de bienvenida. Copiamos de este activity el código que implementamos en la función onCreate y los pegamos en el activity de bienvenida. En el código de integración de los componentes XML, cambiamos los nombres de variable, tipo de componente y sus identificadores. Añadimos los componentes TextView faltantes e integramos el botón de salida del sitio.
Recuperaremos los datos enviados desde la respuesta del servidor con la función getIntent. Colocaremos en los TextView la información recuperada. La función getStringExtra nos ayudará a recuperar el valor del parámetro enviado por medio de su clave, la cual escribiremos como argumento. En el TextView llamado como logueo usuario, vamos a colocar el nombre de usuario, el cual se mostrará en la parte superior de la pantalla, indicando que dicho usuario se encuentra en sesión. En el resto de los TextView, colocaremos los datos generales del usuario, que son su ID, su nombre de usuario y su correo electrónico. Copiamos el código para acceder a un activity, el cual implementamos en la respuesta del servidor, y lo pegamos en el evento clic del botón salir. Indicaremos que vamos a acceder al main activity y eliminamos las líneas que realizan el envío de parámetros. Es momento de probar el funcionamiento de nuestra aplicación en el emulador. La primera verificación de los datos funciona. No permite enviar al servidor valores vacíos. Vamos a enviar los datos de un usuario inexistente. Tenemos un fallo de conexión con el servidor, ya que el emulador ocasiona conflicto con localhost. Para resolverlo, en el CMD ejecutamos ipconfig y copiamos la dirección IPv4 del adaptador de red que nos está conectando a Internet. Pegamos la IP en la URL, reemplazando a localhost. Veamos el cambio en el emulador. Muy bien, ya hay respuesta con el servidor. Nos ha indicado que el usuario no existe, devolviendo un JSON vacío. Por tal razón, no es posible de obtener sus datos con la función getJSONObject, produciendo un fallo, el cual queda atrapado por nuestro bloque catch, notificándolo con un mensaje toast. Ahora vamos a ingresar un usuario válido para acceder al activity siguiente. Hemos ingresado los datos del primer usuario. Muy bien, los datos del usuario se muestran correctamente en el sitio de bienvenida. Vamos a corroborar la información con la base de datos. La información es correcta. Regresemos al formulario de autenticación para seguir con las pruebas de funcionamiento. Ahora ingresaremos un nombre de usuario existente, pero con su contraseña equivocada. Funciona perfecto. Ahora con la contraseña correcta y el nombre de usuario erróneo. Muy bien. Finalmente, corregimos el nombre de usuario e iniciamos la sesión. Sesión iniciada correctamente. Ha sido agregado un botón para añadir nuevos usuarios. Más adelante, también se mostrará la implementación del guardado de sesión de la autenticación. Sin embargo, la implementación será explicada de forma general para no extendernos más tiempo. En la descripción de este video, podrá descargar este proyecto. Al pulsar el botón para crear una nueva cuenta en el sitio, se desplegará en pantalla un diálogo emergente que solicita ingresar el nombre de usuario, correo y contraseña. Al pulsar el botón enviar, los datos se enviarán al servidor web para su almacenamiento. Ha sido especificado en el campo de texto del correo, que solo reciba texto en formato de correo electrónico. Una vez validados los datos enviados, accederemos al activity de bienvenida, mostrando la información del nuevo usuario. Antes de explicar la implementación del diálogo emergente, es necesario mencionar que el diálogo fue desarrollado a partir de un fragmento en blanco, el cual fue habilitado como un diálogo desde su tipo de clase. Aquí puede observar la manera en que fue habilitado el fragmento como un diálogo.
Muy bien, veamos la implementación de la creación de una cuenta en el diálogo emergente. Comenzamos por agregar los componentes del XML del diálogo en su fragmento correspondiente. En el evento clic del botón, validamos que el campo de texto de usuario y contraseña no se encuentren vacíos. Después, validamos por separado el campo de texto del correo, que no esté vacío y que cumpla con el formato de un correo electrónico. En caso de no cumplir con esta condición, se notificará por medio de un mensaje toast. De igual manera, al no cumplir con la primera condición, se notificará por medio de mensaje que ingrese los datos solicitados. Al cumplirse la validación de los datos, se accederá a la función que crea la cuenta, dándole como argumento los datos del formulario. Esta función es una réplica de la función de autenticación que implementamos anteriormente. Hemos hecho algunos cambios, por ejemplo, el script PHP de la URL. También, agregamos el correo electrónico, tanto como argumento de la función, como un parámetro más para su envío al servidor. En la codificación de la respuesta del servidor, se ha modificado el envío de parámetros hacia el activity de bienvenida, colocando solo el ID como respuesta del servidor y los demás datos se asignan localmente. También se ha agregado un mensaje toast para indicar que la cuenta ha sido creada. Finalmente, cerramos el diálogo con la función dismiss. Veamos la codificación en el script de PHP. Se ha colocado la función auto-reporting para evitar mostrar estas advertencias en la respuesta retornada. También se ha agregado el correo electrónico como parte de los parámetros que se espera recibir. La conexión a la base de datos permanece sin cambios. Si el nombre de usuario ya existe en la base de datos, esta consulta devolverá como resultado dicho nombre. La respuesta de la base de datos será codificada como JSON, e inmediatamente se decodificará. Si el JSON decodificado no tiene ningún objeto, significa que el usuario no existe en la base de datos, por lo que podemos proceder a insertar los datos en la base de conocimientos. Después de ejecutar la instrucción de inserción, recuperamos el ID del usuario que acabamos de insertar. Esta consulta es la que fue utilizada en la autenticación, modificando únicamente los valores devueltos por solo el ID del usuario. Finalmente, codificamos el ID del usuario como un JSON y lo devolvemos al diálogo. Si el JSON contiene un objeto, significa que el usuario ya existe, por lo que devolveremos una respuesta vacía. Por último, cerramos la conexión con la base de datos. Al recibir la respuesta vacía en el diálogo, no será posible decodificarla como JSON, por lo que se producirá un error que será atrapado por el bloque catch, mostrando un mensaje toast indicando lo sucedido. Veamos el resultado de esta nueva implementación en el emulador. El diálogo se despliega correctamente. Primero vamos a probar la validación de los campos de texto. Es decir, datos vacíos y formato del correo electrónico. La validación del correo funciona. Ahora vamos a intentar ingresar un usuario que ya existe en la base de datos. En este caso, trataremos de replicar el nombre de usuario del primer registro. No es posible agregar usuarios replicados. Bien, ingresemos un nuevo usuario. Listo. Corroboremos la información con la base de datos. Usuario agregado. Ahora explicaremos la implementación del guardado de la sesión de autenticación.
En esta variable global almacenaremos el usuario, el correo y la contraseña. Aquí verificaremos si hay una sesión abierta. Al recibir la respuesta del servidor sobre la validez de los datos y acceder a la activity de bienvenida, es cuando almacenaremos los datos de la sesión. Bien, esta es la función de verificación de sesión existente que invocamos al inicio de este activity, específicamente en la función onCreate. Por medio de la clase sharePreferences, es como recuperaremos los datos compartidos, colocando como argumento la variable global en la función getSharePreferences, así como el tipo de acceso privado. Creamos las variables de los datos de sesión y a través del objeto de tipo sharePreferences invocamos la función getString, colocando como argumento la clave o nombre del valor almacenado, así como el valor nulo por defecto, en caso de que no existan valores guardados. En caso de tener valores almacenados, accederemos directamente a la activity de bienvenida, enviándole los datos del usuario. En la función de almacenamiento de los datos de la sesión, de igual manera, utilizamos la misma sentencia con la clase shadedPreferences, pero con la diferencia de que hemos habilitado el editor. El editor permite modificar el objeto sharePreferences, por lo que ahora podemos almacenar los valores a través de la función putString, dándole como argumento la clave o nombre del valor y el valor a ser almacenado. Ejecutamos la instrucción del almacenamiento de valores con apply, y lo confirmamos con commit. Haremos un cambio de último momento, ya que al iniciar sesión desde la creación o registro de un nuevo usuario, la sesión no se almacena. De igual manera que en la función de autenticación, vamos a llamar a la función de almacenamiento de los valores de sesión desde la respuesta del servidor al validar los datos. El llamado a la función lo haremos desde una variable que almacene un objeto del tipo de la clase de nuestro main activity. De esta forma, podremos acceder a los atributos y funciones del activity, por ejemplo, a la función guardar sesión. Solo resta colocarle los argumentos a la función, que en este caso son los datos del usuario. Finalmente, eliminaremos los datos de la sesión desde el activity de bienvenida al pulsar el botón salir. En la función de eliminación de los datos de la sesión, hemos copiado la sentencia de la clase shadedPreferences utilizada en la función para almacenar los datos. Por medio del objeto, invocamos a la función clear, para borrar los datos. Ejecutamos la instrucción con apply y lo confirmamos con commit. Vamos a detener la aplicación y a ejecutarla nuevamente en el emulador. Registraremos a un nuevo usuario para observar el almacenamiento de la sesión. El usuario se ha registrado correctamente en la base de datos. Ahora vamos a detener la ejecución de la aplicación sin salir de la sesión y la ejecutamos nuevamente. Muy bien, los datos de la sesión han sido almacenados. Se ha dirigido directamente a la activity de bienvenida, por lo que no fue necesario autenticarse. Ahora cerraremos la sesión y entraremos con un usuario registrado para observar nuevamente el funcionamiento. La sesión ha sido iniciada. Detendremos la ejecución del emulador sin cerrar la sesión. Procedemos a ejecutar la aplicación una vez más. Muy bien, la sesión ha sido iniciada sin autenticar. Cerraremos ahora la sesión y detendremos la aplicación. Volvamos a ejecutarla.
Excelente, la sesión ha sido eliminada. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.